Es 1974. Decides salir de tu casa un día por la noche con tus amigos al cine. No saben qué ver, así que observan la cartelera y eligen una al azar. Leen la sinopsis y parece ser una peli de terror. Así que te dices a ti mismo, ¿qué puede ser peor que la masacre en Texas? Así que compras palomitas, vas al baño para no cagarte mientras ves El Exorcista, respiras hondo y entras a la sala. Pasada media hora te empiezas a dormir, pero cuando menos lo esperas te comes el primer screamer y repámpanos, saltas del asiento y pasados 40 observas cómo una niña de apenas 10 años se mea en la alfombra de su madre mientras dice de manera misteriosa al novio de la madre que morirá en el techo en unos momentos. Y te dice a ti mismo, ¡ah, qué locura! Pero eso no te da tanto miedo como cuando a la niña se le voltea la cabeza solo porque puede. Y pasada la hora, ves como la niña se empieza a cuchillar entre comillas con una cruz. Y claro, tú no eres tan cristiano, pero dices, ¡ala! Esto es cine. Y después, esta escena, y esta escena, y esta escena. Y termina la película. La sala queda en silencio. Volteas a ver a tu amigo con las piernas temblando, rogándote porque le dejes dormir en tu casa, ya que no tiene el valor de entrar a la suya, la cual está sola y oscura. Esto y más fue lo que le provocó a todo el que fue a ver El Exorcista de 1974, dirigida por William Friedkin. A pesar de que se cree que la película fue inspirada por un caso real, eso es erróneo, pero bueno, no del todo. William Peter Blatty, escritor del libro del Exorcista en 1949, leyó en el periódico un artículo en el cual se relataba cómo le habían practicado un exorcismo a un niño de 14 años en Maryland. Esto sonaba a mentira hasta que un padre involucrado en el caso de Ronald Doe del exorcismo salió a dar una entrevista en la que contaba cómo el niño hacía sonidos guturales, hablaba en latín y había intentado atacar a los sacerdotes que intentaban salvarlo. Entonces Blatty puso manos a la obra y contactó al padre. Sin embargo, al principio él se negó, ya que alguien de más rango le había prohibido hablar del tema. Años más tarde viajó a Beirut, donde conoció al general Laxter Harding, director del Departamento de Antigüedades de Jordania, además de ser el descubridor de los rollos del Mar Muerto con manuscritos del Viejo Testamento, que además de eso incluía salmos para realizar exorcismos. Y así fue que con esta información e inspiración empezó la novela ficticia del Exorcista, publicada en 1971, convirtiéndose instantáneamente en un gran bestseller. Los lectores quedaron fascinados y aterrados por la historia de Regan, por lo que rápidamente vendió los derechos, ya que le propusieron $4 millones para producir la película, y cerró el trato con Warner Brothers, con él fungiendo como el escritor y guionista, haciéndose del control creativo. Pero antes de hablar más de ese tema, nos gustaría contarles un poco en profundidad acerca del caso de Ronald Doe, ya que nos hemos dado cuenta de que varios videos que circulan en YouTube casi no toman en cuenta este caso. Pero bueno, durante años solo se le llamó Ronald Doe al joven que inspiró el caso de Regan McGill. Sin embargo, apenas en el 2021 se hizo oficial su identidad gracias a un artículo de Skeptical Inquirer que se dedicaba a dar explicación a eventos paranormales. Todo esto empezaría en 1935, cuando Ronald tenía apenas 14 años. Empezó a escuchar golpes y rasguños que venían de partes de su dormitorio. La madre menciona que esto pudo haber empezado gracias a la muerte de la tía Till, quien era espiritista, y le enseñó a Ronald cómo comunicarse con espíritus utilizando la Ouija. Inicialmente la familia buscó la ayuda de su ministro protestante, el reverendo Luther Surge, pero cuando las cosas empeoraron, recurrieron a las comunidades jesuitas de Washington D.C. y de St. Louis. Ronald Doe fue sometido a exámenes médicos y psicológicos, pero no encontraron nada anormal que pudiera explicar los fenómenos supuestamente paranormales. Finalmente la familia buscó la ayuda de William Bonder, un jesuita que practicó más de 20 exorcismos en Ronald en un lapso de 3 meses.
Hay algunas supuestas descripciones que se tienen sobre los exorcismos, y estas son del diario de Bounder, y que fue entregado por el padre Raymond Bishop, presuntamente testigo de todo lo que ocurrió con Raymond Doe. En el diario se describe cómo en las sesiones del exorcismo, Ronald estallaba de forma violenta, gritando y maldiciendo, hasta con la suficiente fuerza para soltar sus ataduras. En marzo, el caso se movió a San Luis, donde fue admitido en el hospital de los Alexandrinos, y ahí practicaron las últimas fases del exorcismo. De acuerdo a las investigaciones de The Skeptical Inquirer, Ronald afirma estar libre del diablo, luego de tener visiones de San Miguel sosteniendo una espada de fuego. Pero ¿qué pasó al final con Ronald? ¿Murió? Pues estarán sorprendidos, ya que no. A pesar del tenebroso incidente, Ronald Ledwin se convirtió en un ingeniero de la NASA que patentó una tecnología especial para hacer que los paneles del transbordador espacial fueran resistentes al calor extremo, así que ayudó a las misiones de Apolo en la década de los 60, que llevaron a los astronautas estadounidenses a la Luna en 1969. Ronald siempre tenía nervios de que sus compañeros se enteraran que él fue la inspiración detrás de El Exorcista, mencionando que en Halloween salía de casa, ya que tenía miedo de que alguien viniera a su casa a molestar por lo mismo. ¿Puede ser que los 70s haya sido la mejor etapa para el cine de terror? Bueno, no sé si yo sea la persona correcta para responder esa pregunta, pero lo que sí sé es que los 70s es una de mis épocas favoritas para el cine de terror. Digo, tenemos La Masacre de Texas, que tal vez no sea la mejor peli con las mejores actuaciones, pero tiene escenas que me han marcado de por vida, que después inspiraría juegos como el Resident Evil Biohazard, uno de los mejores juegos de terror de la generación, o Halloween, del género slasher, protagonizada por Jamie Lee Curtis, ahora ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Pero ¿qué hace que destaque tanto El Exorcista de todas estas obras tan influyentes e innovadoras para la época? Bueno, es 1970 y las películas de alto presupuesto se iban quedando fuera, mientras directores jóvenes con visiones más prometedoras nos daban películas como Bonnie and Clyde o Easy Rider. Estas películas tenían la característica de ser más realistas y también el usar actores con los que el público se pudiera identificar, gente común. Y esto se fue trasladando al terror. El cine de miedo en blanco y negro, ambientado en otra época, iba quedando de lado, siendo reemplazadas por historias en el presente con amenazas más cercanas a la vida real, con las que cualquiera de nosotros pudiésemos empatizar. Uno de los mejores ejemplos son las películas de Polanski, como Repulsión del 65 o Rosemary Baby del 68, y Hitchcock con Psicosis. Películas acerca del abuso, el terror psicológico y la persecución, que influenciaron de manera significativa la producción del Exorcista, al igual que el Watergate, la guerra de Vietnam y movimientos como la legalización del aborto. Para la realización de la película se tomaron en cuenta varios directores, desde Stanley Kubrick, que ya venía de hacer La Naranja Mecánica, pero él buscaba el control absoluto, y eso no fue del agrado del productor, este siendo Blatty. Así que Blatty no se rindió y al final se decidió por William Friedkin, director conocido por Good Times del 67 y Contacto en Francia, la cual le dio el Oscar a Mejor Director y Película ese año, siendo el cineasta más joven en ganar el Oscar con 32 años. La película fue protagonizada por Linda Blair, siendo la chica poseída llamada Regan, esta siendo uno de los mejores añadidos a la película y a la vez para el director fue el más difícil de castear, ya que necesitaban una niña que hiciera todas las cosas que el personaje hace en la película y tenían miedo de que quedara traumada. Ellen Burstyn, la madre de Regan, llamada Ellen, que venía de actuar en The Last Picture Show. Max von Sydow siendo el exorcista, el padre Lancaster, aunque se tenía pensado para este papel a Marlon Brando como alternativa, pero al final se decidieron por Max,
ya que Marlon quería el control absoluto como ya lo había hecho en El Padrino. Y Jason Miller, siendo el psiquiatra y padre, para el cual se habría considerado a Jack Nicholson, estos entre los más importantes. Ahora hablemos un poco del caso de Linda Blair, la protagonista del Exorcista, o sea, Regan. Los rumores que circulan acerca de todo lo que le pasó después de que terminó de filmar El Exorcista, ¿son ciertos? ¿La fama realmente le cambió? ¿O todo lo que se sabe de ella son solo rumores? Esa y más preguntas las responderemos en unos momentos. Esto es un pedazo de la entrevista que le hizo el director a Linda Blair antes de darle el papel. ¿Sabes lo que tiene que hacer tu personaje? Linda responde, sí, cosas malas. ¿Qué cosas malas?, pregunta el director. Bueno, empuja un hombre por la ventana de su dormitorio y golpea a su madre en la cara, para después masturbarse con un crucifijo. Mira a su madre y parecía no hacer un gesto de disconformidad. Linda no se molestó. ¿Sabes lo que eso significa?, pregunta el director. Sí, hacerse pajas. Ella respondió sin dudarlo, riendo un poco. Volvió a mirar a su madre y le preguntó, ¿alguna vez has hecho eso?, le pregunté a Linda. Claro, ¿tú no? Y así el director, con estas cortas preguntas, dándose cuenta que ella era perfecta para el papel. La realidad es que cuando nos paramos a pensar acerca del guión o en las escenas más polémicas de la película, nos podemos dar cuenta de la dureza del mismo y de los traumas que esto podría desencadenarle a una niña de tan solo 13 años. Y solo al escuchar esta pequeña entrevista nos podemos dar cuenta de lo madura que era Linda Blair a esa corta edad. Ahora vamos a contarles un poco de contexto de por qué le pasó lo que le pasó a Linda Blair en su momento y por qué fracasó su carrera. Ella fue criada en un ambiente libre de creencias religiosas, lo cual me imagino que fue un punto a su favor al momento de interpretar a Regan. En 1977, cuando empezaba a filmar El Exorcista 2, empezó a salir con Rick Springfield, de 25 años, mientras Linda solo tenía 15. Claro, sé lo que estás pensando en este momento, y es imposible no pensar en la diferencia de edad tan grande que existía entre estos dos. Pero esto no acaba aquí. Tiempo después de romper con su expareja, empezó a salir con Rick James, un cantante conocido por su adicción a los estupefacientes y demás sustancias conocidas. Esto obviamente influenciándole en su vida, volviéndole una adicta a este tipo de sustancias, afectándole de manera drástica en su vida, provocándole una decaída fuerte en su estatus como actriz en la época. Tiempo después, cuando ya tenía 18 años, fue detenida tras una redada policial y acusada de posesión de estupefacientes. Pasó 3 años en libertad condicional y tuvo que protagonizar 12 apariciones públicas concienciando sobre el peligro del abuso de sustancias. Se libró de entrar a prisión, pero no del juicio mediático. También, justo tiempo después, posó para Playboy, lo cual yo no lo considero algo malo, pero el público en esa época lo concibió así. Después de todos los sucesos por los que se le empezó a conocer, a pesar de ser una actriz que pintaba para ser una de las mejores, resultó ser alguien que se dio, rompiéndose día a día hasta quebrarse por completo a la fama. Pero ¿qué tal si esto se debiera a otra cosa? ¿Han escuchado hablar de la maldición del exorcista? Ahora hablemos un poco acerca de esa famosa maldición. El rodaje inició en agosto de 1972, con locación en Irak, en Nueva York, y así también la maldición del exorcista, ya que sucedieron varios accidentes al empezar el rodaje, como que la casa donde se estaba llevando el rodaje se incendió, y se necesitaron 6 semanas para poder continuar con el rodaje y reconstruirlo por completo, ya que el sistema contra incendios no servía. También un iluminador perdió un dedo del pie. Al igual que el hermano de Sidov, o sea, el exorcista, al llegar al set de Nueva York se le fue avisado que había fallecido. También Jack McGoran, a los 4 días de haber finalizado de grabar sus escenas, por una gripe murió.
Al igual que Vasiliki Marialos, que interpretó a la madre de Damian, murió por una gripe similar. Pero esto no acaba aquí. Friedkin usaba los métodos más desconcertantes y agresivos para sacar lo mejor de los actores en escena. Por ejemplo, llevando una arma de salvas al set para dispararla de golpe, así generando un ambiente de tensión. También Burstyn no la pasó mejor, ya que en una escena en la que forcejeaba con su hija tenía que caer hacia atrás de manera sobrenatural, esto siendo logrado por un hilo conectado a la espalda del arnés que portaba la actriz, cumpliendo su función gracias a que alguien jalaba de este hilo cuando la escena lo solicitaba. Sin embargo, en una de estas escenas, el encargado de esta función jaló de más el hilo, consiguiendo que Burstyn se golpeara. Dejándole con la columna lastimada sin poder grabar por un tiempo. Frederick también hizo refrigerar el set del dormitorio para la secuencia del exorcismo, y así el vapor que respirarían los actores sería auténtico. Pero como consecuencia de esto, Linda Blair casi se congela. A lo mejor ya ni hablemos de esa explícita escena, siendo una de las más impactantes de toda la película, la cual causó una polémica desmedida para la época. La relación entre el director y Blatty se deterioró, ya que el corto aprobado por el autor incluía dos momentos indispensables, cuando Regan baja de las escaleras de cabeza como araña y un diálogo entre Damian y la madre de Regan sobre la naturaleza del mal, y Friedkin y su nuevo corte donde quitó esas escenas ya que no le parecían. Entonces Blatty se enojó y Friedkin le prohibió la entrada a Blatty al set de la película. El Exorcista no tuvo funciones de prueba y se estrenó en diciembre del 73. Nadie involucrado en la producción pensó que se volvería en un increíble suceso comercial, pero las colas para entrar a ver la película eran infinitas y surgieron mitos como que las personas vomitaban o se convulsionaban en sus asientos y demás cosas así. La película logró recaudar más de $200 millones, al igual que tener más de 10 nominaciones a los Oscar, algo nunca antes visto para una película del género.